Elegir entre bujías caras o baratas parece una decisión sencilla, pero en realidad es uno de esos temas donde la mayoría de personas cree entender la diferencia, y termina equivocándose, porque se ha extendido la idea de que pagar más automáticamente mejora el rendimiento del motor, así que en este video voy a explicarte si vale la pena pagar más, cómo funcionan realmente las bujías, qué cambia entre los distintos tipos, y cuáles son las señales claras de que ya no están trabajando bien. Y quédate hasta el final. Te voy a contar un detalle que casi nadie revisa al cambiarlas y cómo solucionarlo, ya que puede arruinar el rendimiento, aumentar el consumo y hacer que unas bujías nuevas fallen antes de tiempo. Dentro del cilindro, el motor comprime una mezcla muy precisa de aire y combustible. Esa mezcla no puede encenderse en cualquier momento ni de cualquier forma, porque si la chispa llega tarde, débil o mal ubicada, la explosión no empuja el pistón como debería. Ahí es donde entra la bujía. Genera una descarga eléctrica de miles de voltios que salta entre sus electrodos y crea un núcleo de fuego microscópico que luego se expande y quema toda la mezcla. La bujía no solo genera chispa, también controla el calor dentro del cilindro. Si no disipa el calor correctamente, se sobrecalienta y puede provocar preignición, que es cuando la mezcla se enciende antes de tiempo, golpeando el pistón y dañando el motor sin que el conductor lo note de inmediato. En motores modernos, todo esto es aún más crítico, porque la computadora del vehículo espera una chispa exacta para cumplir sus cálculos de inyección y encendido. Cuando la bujía no responde como debería, la ECU intenta corregir, pero no puede arreglar una chispa defectuosa, solo puede gastar más combustible para esconder el problema. Todo empieza en la parte superior, donde se conecta la bobina o el cable de encendido. Ese punto parece simple, pero es clave porque es por donde entra el alto voltaje. Si el contacto no es firme o está sucio, la corriente no llega de forma limpia y la chispa pierde fuerza antes incluso de formarse. Desde ahí, la electricidad baja por el electrodo central, que atraviesa el cuerpo de la bujía. Este electrodo no va al aire. Va protegido por un aislante cerámico que cumple dos funciones críticas: evitar que la corriente se escape y mantener estable la temperatura. Si ese aislante se fisura, se contamina o se ensucia, la chispa se desvía y el cilindro empieza a fallar sin aviso claro. El cuerpo metálico de la bujía es mucho más importante de lo que parece. No solo sirve para atornillarla al motor, también disipa el calor hacia la culata. Si el calor no se transfiere bien, la bujía se sobrecalienta y puede provocar preignición o detonación, dos de los daños más peligrosos para el motor. En la punta está el electrodo de masa, que es el destino de la chispa. Su posición define dónde salta la descarga y cómo se inicia la llama. Si está doblado, desgastado o mal alineado, la chispa se forma mal, aunque el voltaje esté presente. Entre el electrodo central y el de masa está el espacio donde ocurre todo, conocido como el gap. Ese pequeño espacio es literalmente donde se decide si la combustión empieza de forma limpia o defectuosa, y donde la mayoría falla al no revisarlo. Desde afuera todas las bujías parecen iguales, y ese es exactamente el problema, porque mucha gente cree que cambiar de tipo solo es una cuestión de precio, cuando en realidad cada tipo de bujía cambia la forma en que el motor quema la gasolina. Las bujías convencionales, las más comunes y baratas, usan electrodos de cobre o níquel. Funcionan bien, generan chispa correcta y cumplen su trabajo, pero su desgaste es rápido. A medida que pasan los kilómetros, el electrodo se va consumiendo, la chispa se vuelve más grande pero menos precisa y el motor empieza a perder eficiencia sin avisar. No fallan de golpe, simplemente hacen que el auto consuma más y responda peor con el tiempo. Luego están las bujías de platino, que muchos creen que son más potentes, cuando en realidad su ventaja principal es la estabilidad. El platino resiste mejor el calor y el desgaste, lo que mantiene la chispa más constante durante más kilómetros. El motor se siente igual durante más tiempo, pero eso no significa que el carro vaya a correr más o gastar menos automáticamente, significa que no se va a degradar tan rápido como con una bujía básica. Las bujías de doble platino están pensadas para sistemas de encendido específicos, especialmente aquellos donde la chispa salta en ambos sentidos.
Usarlas en un motor que no lo necesita no aporta beneficios reales, pero no usarlas donde sí se requieren acelera el desgaste del sistema de encendido. Y este es uno de los errores más comunes en talleres que instalan lo que hay. Las bujías de iridio son las más malinterpretadas. Mucha gente las compra creyendo que el auto va a tener más potencia o va a consumir menos, cuando la realidad es que el iridio permite una chispa más fina y más estable, especialmente en motores modernos con alta compresión y control electrónico preciso. Si el motor está diseñado para ellas, funcionan perfecto. Si no, el beneficio es mínimo y a veces inexistente. Los 4 síntomas reales de bujías defectuosas que la mayoría pasa por alto: bujías empiezan a fallar, el motor necesita más intentos para encender, especialmente en frío. No es que no arranque, arranca, pero tarda un poco más, el motor gira un segundo extra o se siente menos limpio. Eso ocurre porque la chispa ya no es lo suficientemente fuerte para encender la mezcla comprimida a la primera, y el sistema de inyección compensa enviando más combustible. El conductor lo normaliza, pero cada arranque así es una combustión deficiente desde el primer giro del motor. El segundo síntoma se nota al acelerar, sobre todo desde bajas revoluciones. El carro responde, pero lo hace con una especie de retraso, como si dudara antes de reaccionar. No es falta de potencia total, es una entrega irregular. Esto pasa porque una o varias bujías no están encendiendo la mezcla de forma consistente, entonces algunos cilindros se empujan fuerte y otros no tanto. El resultado es una aceleración menos limpia, menos directa y con sensación de motor pesado, aunque en carretera el problema se disimule. El tercer síntoma es uno de los más costosos a largo plazo: el aumento progresivo del consumo de gasolina. Cuando la chispa es débil o inestable, la mezcla no se quema por completo, y la computadora del vehículo lo detecta a través de los sensores de oxígeno. ¿Qué hace el sistema? Inyecta más combustible para intentar mantener el rendimiento. El conductor no siente una falla clara, solo ve que el tanque dura menos, y muchas veces culpa al tráfico o al estilo de manejo, cuando en realidad está quemando gasolina de más para compensar bujías desgastadas. El cuarto síntoma aparece cuando el motor está en ralentí, detenido en un semáforo o parqueado, vibraciones leves pero constantes. No es un temblor fuerte, es una vibración sutil que hace sentir que el motor no está completamente parejo. Esto ocurre porque la combustión no es uniforme en todos los cilindros. Algunas explosiones son completas, otras no, y esa diferencia se transmite directamente al bloque del motor. Mucha gente cree que todos los carros vibran un poco, pero cuando las bujías están en buen estado, el ralentí debe ser estable y limpio. El primer error, y el más común, es creer que todas las bujías son iguales mientras sean del mismo tamaño, y esto es completamente falso. Cada motor está diseñado para trabajar con una bujía específica, con un tipo de material, una temperatura térmica concreta y una forma de chispa determinada, y cambiar eso altera el comportamiento del motor. Otro error grave es el intervalo de cambio mal entendido. Muchísimos conductores creen que si el fabricante dice 60.000 o 100.000 kilómetros, eso significa que la bujía funciona perfecto hasta ese punto y luego se cambia, cuando en realidad ese kilometraje es el límite máximo, no el punto óptimo, y mucho menos si conduces en ciudad, tráfico pesado, recorridos cortos o combustible de baja calidad. También está el error del torque. Las bujías no se aprietan a mano fuerte, se aprietan con un torque específico, y apretarlas de más puede dañar la rosca del cilindro o deformar el cuerpo de la bujía, mientras que apretarlas de menos provoca fugas de compresión y sobrecalentamiento. Ambos casos afectan directamente el motor, pero casi nadie lo verifica. Y el mayor error, este es el secreto que casi nadie revisa. El gap, como te comentaba antes, es la distancia exacta entre los electrodos de la bujía, y aunque parezca un detalle insignificante, define cómo nace la chispa y cómo se inicia la combustión dentro del cilindro. No es una medida decorativa ni algo opcional, es un ajuste crítico que el motor espera con precisión milimétrica. Cuando el gap es demasiado grande, la chispa necesita más voltaje para saltar. Al principio el sistema de encendido puede compensar,
Pero esa exigencia extra fuerza bobinas, cables y módulos, y la chispa se vuelve inestable. El resultado no es un fallo inmediato, es una combustión irregular que provoca tironeos suaves, pérdida de respuesta y mayor consumo, aunque el carro siga funcionando normal. Si el gap es demasiado pequeño, la chispa salta con facilidad, pero es débil y corta. La mezcla se enciende, sí, pero no se quema de forma uniforme ni completa. Eso deja residuos, genera combustiones incompletas y reduce la eficiencia del motor. El conductor no siente una falla clara, solo nota que el auto ya no empuja igual y que el consumo empieza a subir sin explicación. Muchas vienen preajustadas, pero el transporte, la manipulación o incluso el tipo de motor pueden hacer que esa medida no sea la ideal. Y en motores modernos, una diferencia mínima en el gap es suficiente para alterar por completo el encendido. Además, el gap no es universal. Cada motor tiene un valor específico definido por el fabricante, y ese valor está calculado según la compresión, el tipo de bobina y la forma de la cámara de combustión. Ajustarlo a ojo o usar el mismo valor para todos los carros es uno de los errores más comunes incluso en talleres. Y aquí está el punto que casi nadie dice: una bujía correcta con el gap mal ajustado funciona peor que una bujía vieja bien calibrada. Por eso hay personas que cambian bujías y sienten que el carro no mejoró o incluso empeoró. Para entenderlo bien, hay que partir de lo básico. Todas las bujías, sin importar su precio, cumplen exactamente la misma función, que es generar la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro, lo que significa que, en condiciones normales, tanto una bujía económica como una de alta gama pueden hacer que el motor funcione correctamente si son las adecuadas para ese motor. La verdadera diferencia aparece en los materiales con los que están construidas, porque las bujías más económicas suelen tener electrodos de cobre, mientras que las más costosas utilizan materiales como platino o iridio, que son mucho más resistentes al desgaste, al calor y a la erosión provocada por las constantes explosiones dentro del motor, lo que les permite mantener una chispa más estable durante mucho más tiempo. Esto se traduce directamente en la duración, ya que una bujía de cobre puede requerir reemplazo en intervalos relativamente cortos, mientras que una de platino o iridio puede durar varias veces más sin perder eficiencia, lo que reduce la frecuencia de mantenimiento y mantiene el rendimiento del motor más consistente con el paso de los kilómetros. Sin embargo, aquí es donde aparece una de las mayores confusiones, porque muchas personas instalan bujías más caras esperando una mejora notable en potencia o consumo, cuando en realidad, en un vehículo de uso normal, la diferencia en desempeño es prácticamente imperceptible, ya que el motor está diseñado para funcionar dentro de ciertos parámetros y no va a generar más potencia simplemente por cambiar el material del electrodo. De hecho, el error más común no es comprar bujías baratas, sino instalar bujías que no corresponden a las especificaciones del fabricante, especialmente cuando se ignora el grado térmico, que es la capacidad de la bujía para disipar el calor, ya que una bujía demasiado caliente o demasiado fría para ese motor puede provocar desde fallas de encendido hasta acumulación de residuos o incluso daños internos a largo plazo. Por eso, la elección correcta no depende realmente del precio, sino del tipo de motor, del uso que se le da al vehículo y del mantenimiento que se esté dispuesto a realizar, porque en un auto sencillo, con cambios de bujías frecuentes y uso normal, una opción económica puede ser perfectamente válida, mientras que en motores modernos, turboalimentados o de alto rendimiento, las bujías de materiales más avanzados tienen sentido porque soportan mejor las exigencias y mantienen la eficiencia.